Muy buenas noches, muy bienvenidos a un nuevo programa de Camino en Positivo. Estamos en el mes de noviembre, ya un mes para que termine el año y esto cada vez se nos va más rápido. Pero bueno, disfrutando cada momento, buscando siempre cómo crecer, cómo mejorar. Y este es el objetivo del ciclo de programas que vamos a tener en el mes de noviembre. Como lo dijimos en el programa pasado, vamos a tener una serie de conversaciones relacionadas con la sexualidad femenina. Esto lo estamos haciendo con el sexólogo holístico Javier Francisco Ortiz, que bueno, ya es un amigo de la casa, nos ha acompañado en repetidas oportunidades y este ciclo de conversaciones que creemos es fundamental también para ayudar a todas las personas que nos escuchan, hombres y mujeres, a entender mejor el tema de la sexualidad femenina como parte del desarrollo personal, como parte de alcanzar el bienestar, que es el objetivo de este programa. Hoy tenemos un programa dedicado al orgasmo femenino que hemos bautizado Dimes y Diretes del Orgasmo Femenino. Y como todos los miércoles me acompaña mi colega y amiga y co-conductora del programa, Gabriela Montalto. Gaby, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches Tony, buenas noches Javier también y muchas gracias y buenas noches a todas las personas que nos acompañan. En este mes muy contentos de poder hablar de la sexualidad femenina, tal vez especialmente yo, que soy parte de ese grupo, ¿verdad? Qué Para bueno, qué bueno. aclarar dudas y como decía Tony, los dimes y diretes que muchas veces nosotros, falsas creencias, traumas, etcétera, Tabús. que traemos en relación al tema de nuestra sexualidad. Bienvenido, Javier, nuevamente a este programa, esta es tu casa. Con mucho gusto, demasiado feliz de que estés con ese empeño en rescatar información sobre sexualidad femenina y hoy, imagínate, dimes y diretes del orgasmo femenino. Se nos va a acabar la hora sin que estemos apenas terminando de arrancar, porque hay demasiado que hablar sobre ese tema. Y comenzando por lo que dijimos la vez pasada, ¿verdad? Que ya levantó Roncha, que hicimos la mención en el programa anterior, para quienes no lo han visto, que yo me atreví a decir que el orgasmo femenino no es parte de la naturaleza humana. Es lo que llamamos en antropología un rasgo cultural, pertenece a la cultura, no a la naturaleza todavía. Yo creo que tenemos que comenzar volviendo a tocar ese tema. Yo no sé qué te parece, Gabriela, pero es delicado. Sí, estoy de acuerdo porque sí, efectivamente me hicieron también preguntas de cómo, que el orgasmo nosotros no somos orgánicas, no, sí somos, lo que pasa es que es desde un punto de vista cultural. Entonces yo creo que sí sería bueno, Javier, que nos ampliaras un poquito sobre ese tema para que no queden dudas. Sí, Gaby retomar ese y tema. Gaby Javier, tal vez Ujú. como nada más que tal vez Gaby o el mismo Javier hagamos una pequeña referencia a los temas que tocamos la vez pasada, que este por supuesto fue uno para empatar y dejar a Javier que nos explique ese tema que además yo también tengo algunas preguntas que hacer. Hablamos de los 3 minutos y medio famosos, ¿Qué es la exacto. duración promedio del coito en los hombres? Hablamos, correcto, y hablamos diciendo que esa era una promedio, pero que habían coitos de 30 segundos, ¿verdad? Sí, dijimos que más bien eso era un coito largo. Al principio creímos Sí, que era muy poco tiempo. Luego descubrimos que es el coito más largo que existe en la naturaleza. La evolución no lo hizo más largo porque las hembras en la naturaleza no hacen el amor para tener el orgasmo, sino porque una hormona las obliga. En la ujú, medida en que los animales superiores y el ser humano, el Homo sapiens, se fue separando, el coito dejó de ser una obligación hormonal y pudimos comenzar a escoger más o menos, ¿verdad? Con sí, quién hacer el amor, a dónde, cuándo, etcétera. sí, Sin embargo, la vagina no evolucionó como un órgano de placer, sino como un órgano de reproducción y por ende el roce del pene en las paredes de la vagina no produce el orgasmo de una forma natural o correcto, automática, sí. para decirlo de Sí, alguna manera.
conversamos, exacto, de que la educación se había centrado básicamente en los temas, la educación sexual en los temas de reproducción, de procreación y de prevención, pero no en sí en el tema de educación del aparato genital, por decirlo así, y del placer. Y de que incluso la estructura total del clítoris fue descubierta hasta 1998, o sea que es muy nuevo, ¿verdad? Entonces, más o menos eso fue lo que, para resumir de lo que conversamos, y este punto de que el orgasmo no es natural, ese fue así como el punto álgido de la conversación. Claro. Así que, si te parece, retomamos de ahí, Y Javier. a mí me interesa también, Gabriela y Javier, comentarle a los amigos que nos escuchan que los que no han tenido la oportunidad de oír el primer programa, lo pueden también oír en redes sociales, ¿verdad? Javier, creo que lo vas a publicar en tu Facebook, nosotros lo podemos publicar en Camino en Positivo, para que todos aquellos amigos que quisieran oír el primer programa y darle pues continuidad a este segundo, programa lo puedan también escuchar, que a este también lo vamos a subir en redes sociales. Es así, ¿verdad? Así Exacto. es. Ahí lo pueden encontrar, ya yo lo tengo subido. Javier Francisco Conscious Evolution. Y si no, me mandan un mensajito de texto a mi WhatsApp, 8360-4812, y yo les mando el link, 8360-4812. Ahora sí, empecemos con el orgasmo femenino, que esta es la parte buena. Ok. Ok. Decinos exactamente qué es el orgasmo femenino, o sea, cómo se podría contextualizar. Porque también hay otro punto que tal vez después podemos conversar, que es el de la eyaculación, si el orgasmo y la eyaculación son lo mismo o no, etcétera. Pero en sí, ¿qué es el orgasmo? Existen muchas escuelas diferentes que hacen definiciones diferentes. La definición que más se ha aceptado en psicología transpersonal es una definición que incluya el tema energético, ¿verdad? Porque el orgasmo es un paso. Voy a hablar también de términos fisiológicos. Es un paso súbito de parasimpaticotonía a simpaticotonía. Eso quiere decir que una parte del sistema nervioso autónomo se pasa para el otro lado, de parasimpaticotonía a simpaticotonía, en donde hay unas contracciones musculares sumamente placenteras que hacen que el organismo devuelva al medio ambiente de una forma súbita y placentera una gran cantidad de energía. En última instancia, es un fenómeno energético que se acompaña de un placer muy intenso, que se acompaña de contracciones musculares que pueden ser muy localizadas, o en las mujeres que han trabajado más esto, puede acompañarse de contracciones musculares de más partes del cuerpo, ¿verdad? Y que todo eso se acompaña de un estado alterado de conciencia. Ese es todo otro tema, y por eso es que el orgasmo le interesó tanto a los tantristas y la sexualidad en general, pero bueno, no quiero confundir con demasiados temas. Entonces, cuando te hago una definición o una explicación de este tipo, quedan un montón de cosas por fuera, como por ejemplo el status orgasmus. Si vos estás en un estado de excitación muy, muy alto durante mucho tiempo, toda esa energía disponible en el sistema nervioso autónomo se devuelve al medio ambiente. Llega un momento donde ya hay saciedad sexual, donde ya está satisfecha. Y muchas mujeres que tienen este tipo de orgasmo, que le llamamos status orgasmos, creen que no tuvieron orgasmo, que no sienten el pico súbito. Uh-huh. ¿Okay? ¿Y qué es ese pico súbito? Es cuando se hace ese cambio súbito de simpaticotonía a Ok, parasimpaticotonía, en donde comienzan las contracciones y se dispara una energía que estimula los centros del placer. ok, porque digamos eso que vos hablas de estados alterados, leyendo sobre los temas y obviamente pues yo creo que muchas mujeres pueden haber, digamos, disfrutado de esto, pero sin haberle llegado a conceptualizar, ¿verdad? Porque al estar en un estado, digamos, como que fuera,
He escuchado de que dicen, es que siento como que se me va el cuerpo, siento como que dejo de ser yo. Digamos, ¿a eso te referís con esa sensación o ese estado alterado y ese pico? Sí, es un estado alterado de conciencia, porque los estados de conciencia normales, que son la vigilia, el sueño y el sueño profundo, no tienen las características que tienen ese estado de fusión, Ajá. en donde el objeto y el sujeto se hacen uno, en donde estás enfocando la atención, que en este caso es el placer, y el observador que está observando o sintiendo el placer, se convierten en una unidad. Entonces, esa sensación, que es, digamos, casi que textualmente lo que ocurre en un samadhi o en una experiencia mística, es característico del orgasmo, y por eso es que en muchas culturas se vio la sexualidad como un camino muy directo hacia la liberación espiritual. Todo ese es el tema del Tantra, al cual le vamos a dedicar un programa especial. Por ahora tengo que decirte que el tema es un poco confuso cuando quieres definir un orgasmo, porque ve que en esta definición que yo estoy haciendo no está incluida la eyaculación. En el caso de las mujeres, eso lo vemos como normal, porque en la mujer la eyaculación y el orgasmo se han independizado. En el caso del hombre no lo vemos como normal, porque por situaciones de necesidad evolutiva, el orgasmo y la eyaculación en el hombre se convirtieron en uno, aunque son dos fenómenos separados, discretos. Es que tanto el hombre como la mujer pueden tener un orgasmo con o sin eyaculación. A eso te iba, o sea, que la eyaculación sí es un fenómeno más físico y el orgasmo es un fenómeno, digamos, energético, emocional, eh, más Pero mental, tal vez. también tiene su parte física. Ajá. El tema es confuso porque para mi investigación de tesis doctorado yo lo que demostré es que la experiencia mística y el orgasmo tienen una base fisiológica en común que yo llamo en mi investigación Energy Flow Response, la respuesta de flujo energético. Son independientes, de tal forma que, para decirlo de una forma algo comprensible, tanto el hombre como la mujer pueden tener orgasmos transgenitales. Eso quiere decir que pasa todo menos la respuesta genital. O sea que en el caso del hombre no habría eyaculación, ni habría por ende periodo refractario, de tal forma que un hombre que aprenda a tener orgasmos transgenitales es multiorgásmico igual que cualquier mujer. Todas las mujeres son potencialmente multiorgásmicas. ¿Ves? Son tantos temas y es tan poquito lo que sabemos sobre esto y lo que sabemos los expertos es tanto que una comunicación entendible es complicada. Vea lo que nos está costando solo decir que es un orgasmo. Sí, sí, y bueno, culturalmente, digamos, no estamos educados, digamos, para hablar incluso, como decía yo la vez pasada, de darle los nombres a las cosas como son, ¿verdad? Sino que más bien utilizamos diminutivos o esto del otro. O sea, hay cierto nivel como de vergüenza o de pena o de, no sé. eh, Sí, muy, entonces yo diría que en estos programas iniciales, cuando hablemos del orgasmo, hablemos en simple, hablemos de lo que la gente llama orgasmo, que es lo que un experto como yo llamaría un orgasmo genital, aclarando desde ya que esa es una pequeña parte de todo el potencial de lo que el orgasmo significa. Un específico tipo de orgasmo, el orgasmo genital, que es lo que la gente conoce. De eso es de lo que estamos hablando y aún ahí vamos a tener que discutir sobre ciertos temas, porque se ha hablado de que existe el orgasmo clitorial, el orgasmo vaginal e incluso alguna otra gente habla de un tipo de orgasmo diferente. Y si este es un programa dedicado a eso, vamos a tener que comentar esos temas. Entonces sí es complejo. bueno, contanos qué es el orgasmo clitorial. Es que
el bandido de Freud, ¿verdad? Que tuvo mucho valor porque fue el primero en comenzar a hablar e investigar estos temas. O sea, venía saliendo de la era victoriana, en donde el tabú era tremendo. Él fue el primero en darse cuenta que la sexualidad recorre un camino, que hay un desarrollo psicosexual. Él fue el primero en darse cuenta que el niño cuando nace es perverso polimorfo. Eso lo que quiere decir es que cualquier cosa nos puede excitar, cualquier cosa nos puede llevar a un orgasmo. No estamos genitalizados, no relacionamos la respuesta sexual con lo que llamamos ahora los genitales. De hecho, Freud descubre que nuestro primer genital, es decir, la primera parte del cuerpo que nos lleva a través de una estimulación a un orgasmo, a lo que yo llamo el Energy Flow Response, es la boca. Después es el ano. Todo esto por ciertas cosas que supuestamente el bebé tiene que hacer o está haciendo. Y después es la vagina o el pene. Pero bueno, Freud, como pertenecía a nuestra cultura, creyó que hasta ahí llegaba el desarrollo psicosexual. Lo que descubrimos ahora en sexualidad transpersonal es que eso todavía podía seguir evolucionando, ¿verdad? Entonces, en el caso de la mujer, él dijo que ese desarrollo psicosexual pasaba por una etapa en donde el orgasmo era clitorial, era en el clítoris, y que solo una mujer madura psicosexualmente tenía un orgasmo vaginal. La mujer, digamos, se le podía decir, ya está bien, check, ya no tiene que seguir siendo psicoanálisis, hasta que tuviera un orgasmo vaginal. Y eso es algo que las feministas nunca le perdonaron a Freud. Eso y otro tema, del cual hablamos otro día. Son las dos cosas que nunca le perdonaron a Freud, porque de ahí muchísimas mujeres educadas vivieron con esa creencia y creían que estaban psicológicamente mal o trabadas o tenían una fijación en el desarrollo porque no podían tener un orgasmo sin estimularse el clítoris, ¿verdad? Eso era una estupidez, era una tontería, era una idea interesante, pero Freud no era mujer y vivió en una época en donde era prácticamente imposible que él descubriera esto. Ahora ya sabemos, voy a decirlo así, es más complejo, que el orgasmo coital se logra a través de la estimulación directa o indirecta del clítoris, porque ya lo conocemos entero. Imagínate que el clítoris tiene tanto tejido eréctil como el pene, o incluso más, ¿verdad? El clítoris entra por dentro del cuerpo, la mayor parte, y se puede estimular a través de la pared de la vagina, lo que llamamos el techo de la vagina. Y ahí viene todo el otro tema que no nos enredemos todavía del punto G, la eyaculación femenina y todos esos otros temas. Quería hacer un comentario porque me parece que esta es la base de la explicación sobre lo que hablaba Javier al principio, de que la vagina se desarrolló o no se desarrolló para el placer, porque aquí es donde viene la confusión en relación con el orgasmo al que se refería al inicio Javier, en el sentido de que no es a través de la única penetración de el pene y la fricción en las paredes vaginales que se produce el orgasmo, lo cual no significa que no haya orgasmo también en un proceso de este tipo si se estimula correctamente el clítoris, que esa es como la separación importante que habría que entender, ¿verdad? Y no sé si logré explicarme, porque me parece que la explicación que Javier da es muy, muy clara en el sentido de que el error en que se ve incurrido históricamente con el tema de Freud es pensar que la posibilidad de que la mujer pueda obtener el orgasmo con la única fricción de las paredes vaginales, la cual hasta la fecha se ha dado cuenta, se ha probado que no es así. Si una mujer siente orgasmo durante el coito y a través de la penetración, es porque ha logrado que el clítoris de manera conjunta sea estimulado, ya sea por la fricción pélvica o por la fricción manual en ambos, adicional a la penetración del pene. ¿Es así, Javier? Así es, sí, o la utilización de un vibrador o un juguete o algo.
Claro. Lo que pasa es que igual, siempre estamos explicando a lo simple, porque, ¿qué te explico? Por ejemplo, hay una parte en el norte de la China en donde las chicas alcanzan el orgasmo haciéndose así en las orejas. Eso para los que no tienen cámara es frotándose el lóbulo de la oreja. Ajá, entonces uno dice, pero ¿hay cómo? Y hay personas que se investigaron, vea al bandido de Tony viéndose. Sí, Entonces, haciéndose orejita. no, es que digo yo, ¿cómo puede ser que el lóbulo de la oreja haya alguna conexión con, Claro que sí hay. con los Sí, genitales? pero es más que hay, es que la hacemos. Por ejemplo, yo doy un entrenamiento para despertar la sensibilidad de los pezones. Y si vos haces ese entrenamiento, después puedes tener un orgasmo solo estimulándote los pezones. Puedes hacerlo con las orejas o igual. Master y Johnson tuvieron un caso de una pareja que él queda parapléjico y luego descubren, haciendo el amor en el laboratorio de Master y Johnson, que ella queda parapléjica. Todo lo que le ocurría en la vagina le ocurre ahora en los labios de la boca, lo que le ocurría en los labios menores. Y que ella tiene orgasmos en la boca, con la Claro, pulsión, el movimiento de la sangre y todo, súper parecido. Eso quiere decir, Freud fue el primero en descubrir esto, pero nadie le dio pelota hasta que yo hice mi investigación doctoral, que cualquier parte del cuerpo puede convertirse en un lugar en donde se pueda estimular el cuerpo para alcanzar un orgasmo y en un lugar en donde el orgasmo puede ocurrir. Entonces es muy complejo. Lo que pasa es que para esto, simplemente por ahora, que les sirva a las personas para saber que el tema es muchísimo más amplio de lo imaginable y que la sexualidad tal y como la conocemos es un invento cultural. vos dijiste algo muy interesante sobre ese tema ahora que estás explicando del experimento de Master y Johnson. Si el orgasmo es un fenómeno energético, cualquier parte de tu cuerpo que sea ultra sensible, y voy a poner una, los pies, por ejemplo, que donde te tocan los pies vos sentís que te erizás y que, ¿verdad? Te puede llevar a un orgasmo. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Te faltan dos cosas. Una es que no tiene que ser necesariamente sensible, la puedes hacer sensible a través del entrenamiento. Y lo otro, no solo te puede llevar a un orgasmo, sino que puedes tener un orgasmo ahí. Nada más terminar diciendo que el orgasmo femenino, la fórmula clásica que descubrieron Master y Johnson o explicaron ellos, es muy diferente a la del hombre. Porque la mujer es multiorgásmica, la mujer puede tener un pico de esos de que hablamos, volver a la fase de meseta, volver a tener otro orgasmo, volver a la fase de meseta, y no tiene periodo refractario como la mayor parte de los hombres. Ok, yo creo que tenemos que ir a un corte en este momento. Sí, Entonces, así es, ya tenemos, más bien se nos pasó un ratito, es que este tema es tan interesante y lo consume uno tanto que no se da cuenta de cómo vuela el tiempo. Vamos a ir al corte ahora y cuando volvemos seguimos trabajando y conversando sobre el tema de el orgasmo femenino. Ya regresamos. Bienvenidos nuevamente a programa Camino en Positivo. Hoy estamos con el sexólogo holístico Javier Francisco Ortiz. Estamos hablando, como todos los programas de este mes de noviembre, sobre sexualidad femenina y estamos hablando de el orgasmo femenino. Yo lo que quisiera es aclarar una cosa porque por lo menos yo no lo entendí así y, y quisiera como que no lo aclararas. Que cuando Gabriela dice que el orgasmo es un tema energético, está haciendo una afirmación que me parece le falta otro elemento. No. Lo que pasa es que ese fenómeno energético se acompaña, como toda actividad en el cuerpo, de una parte mental, una parte emocional y una parte física. Entonces, en la parte mental tienes el estado de conciencia. En la parte emocional tienes lo que produce el orgasmo desde el punto de vista emocional y en la parte física tienes las contracciones musculares y todo lo otro. El primero occidental en darse cuenta de esto fue Wilhelm Reich.
uno de mis grandes maestros intelectuales, que escribió un libro famoso, bueno, ni tan famoso, que se llama La función del orgasmo, que fue el que me llevó a mí a comenzar a indagar en la sexualidad desde el punto de vista de energía. Y fue lo que me permitió al final conocer el Tantra, que es el tema al cual estoy dedicando ahora mi vida, para decirlo de alguna manera, que es sexualidad ya, conversándolo en términos de energía y en términos de estado de conciencia. Pero ves, Gabriela, que tu pregunta era difícil. ¿Sabes qué me recuerda? Esto que nos está pasando. Lo que pasó cuando nos hicimos una pregunta en sexología. Nos preguntamos, ¿qué es un hombre y qué es una mujer? A nadie se le había ocurrido hacer la pregunta porque ahí todo el mundo creía que sabía la respuesta, ¿verdad? Ujú. Y la respuesta fue tan compleja, tan compleja, tan compleja, que de ahí nació una ciencia entera que se llama la generología. Javier, ¿por qué no nos contás por qué hemos llegado hasta donde hemos llegado con este tema que siempre es como tan, eh, ¿verdad?, de importante definir y que saca tanta roncha? Explícanos un poquito tal vez cómo ha evolucionado el tema. Sí, ustedes me han oído decir varias veces que en el siglo XVI más o menos nos la jugábamos. O sea, se disfrutaba bastante la sexualidad, que era parte normal de la vida, pues no tanto como quisiéramos las mujeres, ¿verdad? No se disfrutaba tanto las mujeres, pero más que después. Fue entre el siglo XVI, entre el siglo XVII y siglo XIX que entramos en esta locura con respecto al tabú de la sexualidad. Pero entre otras cosas, algunos temas que son poco conocidos y que para los sociólogos son muy importantes. Todo mi interés en la sociología fue por la sociología de la sexualidad. Siempre la sexualidad fue mi interés en todas las carreras que yo estudié, digamos oficialmente. Resulta que hay todo un tema que tiene que ver con esto. Vea, recuerden que hace poco la mujer se casaba, no existía el síndrome del amor romántico. Yo sé que estos temas son complicados, pero antes la gente no se enamoraba como ahora. Me vas a decir, pero ¿cómo no? Claro que sí, yo te digo, no, lo siento, pero no. Así como la sexualidad no existía como ahora, es un invento bastante reciente, posterior es decir, Ajá. no tiene ni 300 años, el enamoramiento como lo conocemos tampoco. Y el hecho de que uno terminaba casado con alguien que deseaba y que a uno le parecía guapo y atractivo o atractiva es un invento moderno. O sea, se casaban o se juntaban con gente por un interés, digamos, económico, social, político incluso. Wow. Sí, Entonces, claro, podía ser que no te gustara la otra persona. la mayor parte de las veces. Ok. ¿Ok? Y súmale a eso que el coito duraba 30 segundos. 30 segundos, digamos, y que solo podías hacer el amor para quedar embarazada. Entonces, si ya estabas embarazada, no lo hacías. Que te casabas a los 13 años y tenías entre 14 y 17 hijos, y que te morías alrededor de los 14, probablemente en un parto. Sí. ¿A dónde quedó tu placer sexual, Y no, Gabriela? no existe, no existía. O sea, por más ganas que sintieras, no tenías oportunidad de ejercerlo. O sea, de probarlo, de intentarlo. No. Ahora sumale esto, sumale esto. Todo el síndrome del amor romántico surge de los poetas que hablaban del amor imposible, ¿verdad? Porque vos veías una mujer bellísima y entonces los poetas le cantaban canciones divinas. Pero ese era el amor imposible, porque como todo el mundo se casaba con alguien que le pusieron, ¿verdad? Y la mujer se casaba muy joven, de ahí, claro que en 2, 3, 4 años le iba a parecer un amor imposible, ¿no te parece? Sí, claro.
Y bueno, o sea, la época del romanticismo y aquí en el oeste, en la cultura occidental, la época victoriana también, ¿verdad? Coincide con, Sí, y con la revolución, la primera revolución industrial sí. también. Ok, pero entonces vea el tema. Entonces vos terminabas enamorada y deseando a la persona con la cual no podías tener sexo. Sí. O podías tener sexo pero clandestino, ¿cierto? Sí. Vean qué complicado. Sí, además venía todo el tema del miedo que se podía generar, ¿verdad? De que me vayan a pescar con el otro y también pues la facilidad o no de un lugar para hacerlo con calma, con Sí, cero estrés. y lo peor, que a nosotros ni lo pensamos, Gabriela. Ujú. Quedabas embarazada, mujer, Ah, sí, embarazada del otro. del otro. Ujú. Sí, un Entonces, poco, vaya sumando, pero voy a agregarte otro, el síndrome de la Virgen María. Oiga este. ajá, Entonces, el sexo era malo, que la mujer disfrutara era malo, ¿verdad? Y sobre todo la mujer que era la que vos amabas, porque ella iba a ser la madre de tus hijos. Entonces, el ajá, ejemplo era como la Virgen María. Acuérdate que la Virgen María ni siquiera disfrutó el sexo con el pobre marido, porque la que la embarazó fue el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Entonces, en el imaginario colectivo, la Virgen María nada que ver con placer y sexualidad, ¿cierto? Nada que ver. Entonces aparece lo que llamamos el síndrome de la Virgen María, que todavía existe, que es que yo no voy a desear sexualmente, ni voy a hacer el amor con ella de una forma realmente así, que se sienta buenísimo, a la mujer que realmente amo y que es la madre de mis hijos. O sea, sexo salvaje, jamás. No, con la madre de mis hijos, No, jamás. pero con la madre de otros hijos que no son míos, sí. Ujú. O sea, es una programación cultural increíble, ¿verdad? Programación religiosa incluso. ¿Sí? Entonces ve, ¿con quién puedes hacer el amor de una forma disfrutado? ¿Con tu mujer? ¿Con tu No, esposa? No, entonces ¿con quién? con la vecina o con una ¿Cómo se llaman? ¿Cómo le prostituta, decimos a esa? con la querida, con una querida, con ¿Sí? La querida, ¿y qué otra palabra usamos? la otra, la amante. La amante, ojo las palabras. A Ajá, la otra le decimos la querida, sí, a la otra le decimos la amante sí, y a la esposa le decimos la esposa. ¿Vas sí. entendiendo? Totalmente, mira qué interesante eso, Yo Javier. En para la realidad, yo creo que uno no se da cuenta de las palabras que usa, ¿verdad? Porque el otro día estaba conversando sobre este tema precisamente con una persona que conozco, una mujer un poco mayor que yo, casada por segunda vez, y me estaba comentando el programa. Y me decía, Gabriela, yo creo que yo nunca he tenido un orgasmo. Digo, pero fulana, ¿cómo es posible? Si tenés 65 años, sos una mujer profesional, tenés acceso ¿cómo se llama? A información al Información. respecto. Entonces me dice, no, yo creo que no, porque he estado muy programada con ese tema en parte me comentó cosas como el síndrome de la Virgen María. O sea, increíblemente que hoy día, en el siglo XXI, en esta época en la que estemos, todavía haya mujeres que no han podido disfrutar nunca de su sexualidad. Qué Sí, todavía triste. tengo clientes que cuando la mujer queda embarazada pierden el interés sexual y algunos nunca lo recuperan. clientes hombres, Javier. Sí, clientes hombres. Por el síndrome de la Virgen María. O sea, ellos dicen, no, es que le puedo hacer daño al bebé. Pero bueno, eso es como medio parte del tema. El tema es que, ¿cómo le voy a hacer esto a la mamá de mis hijos? O sea, esto está muy metido todavía. Pero bueno, todo eso que acabo de contar, síndrome de la Virgen María, todos esos temas, es como para que ustedes vean históricamente qué difícil que llegáramos a un punto donde la mujer realmente pudiera disfrutar la sexualidad. El tema comienza
realmente la mujer comienza a tener posibilidad de disfrutar la sexualidad, primero con la aparición de los anticonceptivos, que por primera vez en la vida puede separar sexualidad de reproducción. Y entonces, si separa sexualidad de reproducción, eso quiere decir que a veces queríamos hacer el amor por placer. Eso estaba prohibido en el siglo XIX para las mujeres. Entonces se recupera, porque ahora, si no puedo quedar embarazada, ¿para qué voy a hacer el amor? Por placer, si no, ¿para qué? A estar ahí haciendo feo, sin sentir nada. Pero de ahí, yo sé, hasta que nos da risa, pero fue lo que pasó. Aparecieron los anticonceptivos y fue una gran oportunidad para la mujer. Sin embargo, durante muchísimo tiempo, solo le funcionaron para eso a los hombres. Ya podíamos hacer el amor con la amante, con la querida, con la esposa, con la vecina y con quien fuera, sin tener que responsabilizarnos por las consecuencias y teniendo nosotros placer, que para nosotros era facilísimo. Y la otra que se quedara viendo para el techo. Qué increíble cómo podemos, digamos, ponernos restricciones a nosotros mismos basados en una creencia que realmente es infundada, ¿verdad? Porque me parece que a nivel fisiológico, aunque no estemos diseñadas para el orgasmo, pero tenemos la capacidad de poder llegar a él. Y Sí, que no, sea la diseñadas cultura, para el orgasmo producido por el pene, producido por el pene. y que sea una cosa cultural la que no nos permite llegar ahí. Entonces es como contradictorio, ¿verdad? Totalmente. O sea, estoy diseñada para eso, tengo la capacidad, pero la cultura, la educación, todas las creencias me dicen que no, que más bien puede ser hasta un pecado, ¿verdad? Sí. O sea Pero que, es la historia de la vida, Gaby. O sea, las guerras, sí, las religiones y todo empiezan por creencias. Y es sí, un claro. poco el esfuerzo que hacemos en este programa para realmente ayudar a las personas que nos escuchan a que valoren las creencias que han tenido hasta este momento en su vida y digan, sí, esta creencia que tengo vale la pena seguir teniéndola o puede ser sujeta a evaluar y cambiar. Porque cuántas cosas creemos que son malas porque lo hemos oído así a través del tiempo. O Así cuántas es. cosas, por ejemplo, hacemos o no hacemos a través del tiempo. Yo, por ejemplo, eso que decía Javier, yo lo leí hace, bueno, algunos años, de que de ahí, digamos, el orgasmo masculino está directamente, creía yo, relacionado con la eyaculación y son procesos fisiológicos completamente diferentes. Pero ¿quién sabe eso? ¿Cuántas personas saben eso? A partir Sí, del conocimiento de eso, vos podés empezar a tratar de experimentar y descubrir una nueva realidad que no tenías ni siquiera en la mente. ¿Y cuántas de esas cosas existen? Ahora ay, Javier nos explicaba, y en general yo creo que uno de los temas, y creo que también lo hablamos en el programa anterior, de la castración, para ponerlo en esos términos, del placer y la sexualidad femenina, de los hombres hacia las mujeres, es porque yo creo que el potencial femenino para el placer y la sexualidad es muchas veces mayor al del hombre. Entonces eso genera un miedo y genera alguna situación que el hombre prefiere tener bajo su control. Javier decía ahora, cuando vos ves el gráfico de excitación y de meseta, digo, la mujer sube a un nivel y su nivel de excitación puede permanecer alto durante un tiempo muchísimo mayor que el del hombre. El del hombre, una vez eyacula, cae en vertical y necesita un periodo refractario, como Javier explicaba, que depende de la edad, puede ser muy largo o muy corto. Pero bueno, estos programas nos están sirviendo, entre otras cosas, para ver qué tan ignorantes somos sobre estos temas y cuánto podríamos descubrir, ¿verdad? Porque cuando yo hablo de esas diferencias entre el hombre y la mujer, estoy hablando del hombre natural, del hombre normal, no de las posibilidades masculinas. Ah, sí, claro. Claro, pero Porque, por ejemplo, en Control Total, que es un entrenamiento que yo doy todos los días, es uno de los entrenamientos que más doy,
más de 1000 costarricenses han pasado por ese entrenamiento en los últimos 45 años. Lo que enseñamos a los hombres es a poder mantenerse en la fase de meseta, en la fase de alta excitación sexual, el tiempo que les dé la gana. Incluso pueden llegar a tener orgasmos transgenitales, y igual que una mujer, tener un orgasmo después otro, después otro, después otro, después otro, sin ni siquiera eyacular. Bueno, es que esa es... Y antes de hacer eso, puedes simplemente aprender a que puedes eyacular solo cuando te da la gana, si te da la gana. O sea, los potenciales están ahí, es impresionante. Simplemente tenemos que olvidarnos del error de Freud, que creyó que lo que llamamos sexo era nuestra última posibilidad. Sí, también de todas las programaciones culturales y religiosas que podemos estar, que pueden estar afectando, ¿verdad? Nuestra capacidad de sentir, de Sí. tener placer. Y antes de cambiar creencias, lo más profundo son los valores. Y el esclarecimiento de valores es lo más difícil que hay. Estos programas sirven para eso, para esclarecer valores. Para llegar y decir, mira, con razón, sí, yo siempre he sentido que disfrutar la sexualidad es algo malo, por algún motivo, no sé por qué. Por ejemplo, todavía existen muchas personas con la creencia de que cuando se está haciendo el amor, la mujer no debiera tocarse ella misma. Si estás durante el coito, si está siendo penetrada, no debiera tocarse ella misma. Porque se supone que el hombre debiera ser suficiente para que ella tenga placer. Esa es una creencia vinculada a un valor, y de esos detalles vamos a estar hablando cuando le dediquemos un programa de estos a cómo hago yo siendo mujer para alcanzar el orgasmo coital, cómo hago yo siendo mujer para eyacular si quiero, cómo hago yo siendo mujer para disfrutar al máximo la sexualidad sin sentirme mal y sin que se sienta mal mi compañero o compañera. Bueno, yo creo que eso queda para un próximo programa que me parece que va a ser interesantísimo, interesantísimo. Sí, Tony. No, aquí el tema, un poco en relación con lo que dice Javier, y es que en realidad eh, la sexualidad debe ser un tema de la pareja en donde los límites los ponga la pareja, ¿verdad? En el sentido ¿verdad? En donde si están conformes los dos, todo se vale, ¿verdad? Dentro de los límites de esa pareja, y que esa pareja defina qué está bien y qué no está bien. Porque también hay muchas veces que uno de los dos acepta cosas porque el otro lo pide a pesar de que no se sienta cómodo. Y entonces, un poco lo que decía Javier es eh, eh, evaluar esas creencias de que por qué es que no se puede esto o se puede lo otro, y ver cuál es el valor que está detrás de una determinada acción. Ahora que decías en relación con eso, de que la mujer no se puede tocar, es probablemente que está relacionada con el machismo, de que el hombre tiene que tener la habilidad y la capacidad de poder resolver cualquier necesidad de la mujer, y hemos visto que esto tiene que ser un tema de los dos. Sí, y ahí hay un tema. Yo quisiera terminar diciendo algo que puede parecer un poco triste, pero ya una vez me pasó, en una de las pocas cosas que yo me arrepiento de cuando estuve en la televisión, fue en haber creado expectativas que no se podían cumplir. Y ahora me cuido mucho en ese sentido. O sea, muchas cosas que yo estoy hablando aquí y que vamos a hablar de que hacer esto, hacer lo otro, no es tan fácil. No es tan fácil. O sea, no es tan fácil como que uno oye en la tele que dan una fórmula para algo y uno llega y la puede hacer. No es tan fácil. Yo quiero que sepan, sobre todo las mujeres que nos están escuchando, que muchas de estas cosas que vamos a recomendar es normal que no sean fáciles y que muchas veces hay que buscar ayuda profesional, y eso también está bien. Está bien que busques ayuda profesional para disfrutar más la sexualidad. Está bien que gastes dinero y tiempo en la búsqueda del placer,
porque no solo es un derecho, sino que es una obligación, porque ese es uno de los factores que hace que el amor entre dos personas que se aman deje de fluir. Ya lo dijimos la vez pasada, más o menos está durando esos 10 años. O sea, los 10 años de estar juntos ya es normal, casi podemos decir que es esperable que ya las parejas tengan dificultad para tener una vida sexualmente satisfactoria y activa. Así es que no se sientan mal si no pueden hacer todo lo que recomendamos y busquen ayuda profesional porque es necesario muchas veces. Yo diría, Javier, en vez de gastar, invertir dinero en este tema, más que gastar, porque esto es una inversión. Y este otro me lleva a decirte que también hay una creencia que la sexualidad termina a cierta edad, cuando se sabe que somos seres sexuales desde el nacimiento hasta la muerte. Entonces hay gente, Exacto, como decía exacto. Gabriela, a los 60, a los 61, a los 62, que puede decir, ya yo estoy viejo. No, tiene tiene 30, 20, 25, 15 años más de vida que puede ser sexualmente satisfactoria. Y si no ha tenido un orgasmo a los 60, a los 61, a los 62, como Gaby hacía referencia por ahí, no tiene por qué rendirse, sino que tiene todavía la posibilidad de tener 10 años de vida Eso sexual. es. Que en realidad yo pienso que la sexualidad se acaba hasta el último suspiro. O sea, me Eso parece es. que no es una cosa de que me faltan 10 años para tener más sexo. No, no, o sea, yo puedo ser un ser sano sexualmente hasta el momento en que quiera, especialmente por el hecho de que no necesariamente tengo que tener un coito, ¿verdad? Exacto. Genital para poder disfrutar de mí misma, de mi sexualidad, de mi cuerpo, de mi energía, etcétera. Así Entonces, es. para Así mí es. es hasta el último momento de nuestra vida que somos seres sexuales. Así Bueno, creo es. que llegó el momento de despedirnos, ¿verdad? Gracias, Javier, nuevamente por un programa tan interesante. Nos vemos de hoy en 8, si Dios quiere, para continuar con este tema del orgasmo. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Esperamos que este contenido sea de mucho bienestar para ustedes, especialmente para las señoras, pero igual para los caballeros, para que tengan más placer, le den más placer a las señoras también. Bueno, Bueno, muchas gracias y nos vemos de hoy en 8. hasta luego.